Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien esta tarde de martes. De verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros hoy. De verdad, estamos muy contentos de que nos puedan acompañar y obviamente darle la bienvenida a aquellos de ustedes que han estado con nosotros trabajando durante mucho tiempo, así como aquellos que son nuevos también al trabajar con nosotros. Entonces, nada, darles la bienvenida a este bootcamp. Era con Nutanix y controles empresariales. La idea del día de hoy es que podamos avanzar primero con una muy corta y breve descripción de la solución de la mano de Ezequiel, quien es el ingeniero Sales Engineer Specialist de Nutanix, Ezequiel Bautista, quien nos está acompañando el día de hoy también. Entonces, arrancamos con esa sesión y posterior vamos a estar dando un pequeño, digamos, evento llamado Cata de Café. Creo que a todos ustedes les enviaron unos kits, los cuales vamos a estar utilizando durante ese espacio. Entonces, nada, de verdad, muy bienvenidos a todos. Gracias, primero que todo, por el espacio que nos están regalando esta tarde. Y de verdad que es un espacio en el que buscamos ser un aliado de valor agregado en términos de tecnología para ustedes. Esa es la idea y bueno, de la mano de Ezequiel entonces vamos a arrancar con esta sesión. Les recuerdo por último en el chat estar muy pendientes. Ahorita Ivonne, quien es nuestra analista de marketing, va a estar enviándoles la encuesta para que la puedan ir llenando a medida que vaya avanzando la sesión. Y nada, de nuevo agradecerles por el espacio y Ezequiel, te doy la palabra para que arranquemos. Muchas gracias. Creo que estás en mute todavía. Listo. Listo. Muchas gracias a Gracias. todos por su presencia. El día de hoy voy a hacer una introducción a una solución para la administración de bases de datos sobre plataformas Nutanix, para la optimización, para nuestro dolor de cabezas cuando gestionamos bases de datos y cómo Nutanix afronta este reto para ayudar a las organizaciones a manejar sus bases de datos de una manera más óptima y eficiente. Voy a compartir por aquí mi pantalla. Listo. Ya están viendo mi pantalla, espero. Sí, ya la ¿Sí? estamos viendo. Listo. Ok, perfecto. Bueno, es una solución que diseñamos y para los que no conocen Nutanix, o los que han escuchado por allá en Nutanix y esa vaina que dice eso que hace, les voy a contar muy rápidamente cuál es la visión de Nutanix, qué es lo que hacemos y qué es lo que hacemos en el ámbito de las bases de datos para todos ustedes. Hace ya más de 12 años, Nutanix desarrolló el concepto de hiperconvergencia, apalancado en que es una solución de software y a través de esa solución de convergencia desarrollamos una plataforma que estuviese en capacidad de correr cualquier aplicación. Hace 12 años, cuando nacimos y cuando dimos a luz el concepto de hiperconvergencia, muchos fabricantes de hardware en especial dijeron que hiperconvergencia era para allá, para casos de uso muy chiquitos, muy pequeños. Pero cuando 3 años, 4 años después, HANA, SAP, certificó una solución de hiperconvergencia basada en Nutanix para correr HANA, las cosas comenzaron a cambiar y cuando entidades como la Bolsa de Valores de Nueva York, cuando entidades como una Mac, los constructores de Mac, todos ellos comenzaron a usar plataformas basadas en hiperconvergencia, basadas en Nutanix, se mostró la habilidad de Nutanix para correr cualquier carga de trabajo, cualquier cosa. Dentro de ellos, bases de datos. Y también se mostró cómo la solución, la plataforma Nutanix para las bases de datos comenzó a otorgar beneficios que anteriormente las bases de datos no tenían. Y gracias a esa plataforma que construimos con diferentes tipos de servicios, también podemos ofrecer servicios de bases de datos, un database as a service, corriendo sobre cualquier plataforma, ya sea en premisas, ya en nube pública. Estamos en capacidad de ofrecer una solución que nos va a ayudar en un tema que tenemos en IT todo el tiempo y es la complejidad.
y las bases de datos no son ajenas a esa complejidad. Y los retos que enfrentamos constantemente en las organizaciones cuando administramos las bases de datos, desde los riesgos de pérdida de información, de pérdida de calidad, los costos que eso nos conlleva si la base de datos falla, esos riesgos de operación, de un parchado que quede mal hecho y la base de datos se vaya al piso, ese tipo de cosas comienzan a generar una situación que nos genera complejidad en nuestra operación. Y también tenemos un tema de agilidad. Cuando nos piden que restauremos una base de datos, cuando nos piden que clonemos una base de datos y los costos que eso implica gestionar esos clones, esas copias de información, pues es de los retos que estamos constantemente enfrentados en Haití y la complejidad de la infraestructura. Nosotros en Haití hemos vivido por 30 años con complejidad y esa complejidad ha sido normal para nosotros y se volvió paisaje en nuestra operación. En la infraestructura compleja, capas y capas de hardware a través de la cual hacemos provisionamiento, lo que implica procesos tediosos para cualquier cosa que queramos hacer, desde escalar, crecer, hasta grupos dedicados a gestionar infraestructura, todo esto. Entonces, esas complejidades son las que nos vivimos en el día a día. Y pues esa arquitectura tradicional a la que nosotros nos hemos dedicado durante 30 años, pues ha generado que yo me dedique más tiempo a gestionar la capa de hardware. El 80% del tiempo, y se mostró hace unos años atrás, que el 80% del tiempo yo me la paso gestionando la capa de hardware. Y solamente un 20% del tiempo estoy dedicado a las cajas de trabajo. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se preguntan cuando consulta el saldo de su cuenta bancaria, eso en qué está funcionando? Yo creo que muy pocos se preguntan si eso está funcionando sobre un HP, Cisco, de Lenovo, lo que se les ocurre en la cabeza. Uno cuando consulta el saldo del banco o cuando consulta cualquier aplicación, cuando va a una Amazon a comprar algo, cuando va a un Mercado Libre, uno no está pensando en infraestructura, está pensando en que la aplicación opere. Pero nosotros en Haití ya estamos preocupados por lo que menos importa y lo que menos importa tanto a la organización como a nuestros clientes, las cajas, la infraestructura. Y es lo que buscamos simplificar, esa arquitectura tradicional. Entonces, esa arquitectura tradicional, pues obviamente hereda todos esos problemas de esa complejidad, me la hereda al negocio, me la hereda a las operaciones que yo hago en el día a día contra las bases de datos, las complejidades que me generan, los altos costos de operación y la agilidad que pierdo cuando estoy gestionando todas esas cajas en lugar de estar gestionando lo que realmente importa, la operación de la base de datos, las aplicaciones que dependen de esa base de datos. Y ahí es donde Nutanix entra a buscar cómo gestionar y cómo simplificar la operación de múltiples motores, de múltiples engines que tengamos, de diferentes tamaños, el manejo de las copias de una manera más eficiente, que sea más fácil de operar la plataforma. Ahí es donde apuntamos como Nutanix y que esos procesos que tradicionalmente llevamos a cabo, esa complejidad de los procesos existentes, la podamos simplificar. Desde que me piden una base de datos hasta que yo le entrego la base de datos finalmente operativa y lista al que la va a consumir, puede pasar días o semanas dependiendo de la complejidad de mi organización. Y es ahí a donde queremos apuntar, a esos procesos donde ese aprovechamiento tradicional que se hace en las bases de datos se ha simplificado. Desde la solicitud, pasando por N grupos de operación, pues es lo que queremos simplificar. Entonces, las bases de datos en Nutanix van a obtener beneficios de esta arquitectura que yo desarrollé hace 12 años atrás, por temas como la simplificación de la infraestructura, por temas como que la plataforma Nutanix, cuando la desarrolló, pensó en la eficiencia de las cargas de trabajo y que las cargas de trabajo que corrieran sobre esa plataforma fuesen lo más eficientes posibles. En ese ámbito desarrollamos conceptos como la localidad de la data. Y la localidad de la data para una base de datos es increíblemente importante, porque la base de datos que use la plataforma va a encontrar los datos que está usando frecuentemente ahí, localmente en el nodo donde está operando. Y no solamente en el mismo nodo, sino también en la capa más rápida de ese nodo, ya sea un NVMe, ya sea un estado sólido, en esa capa más rápido
Nutanix le va a alojar los datos a esa base de datos. En consecuencia, la base de datos va a tener una gran mejoría en su performance, en su capacidad de operación. Y eso conlleva a que esos esquemas tradicionales, con los que hemos vivido durante 30 años, esa SAN allá en la distancia, cuando la base de datos tiene que ir y hacer un viaje hasta la SAN y volver, se va reducido completamente y su eficiencia se va a mejorar. En ese ámbito, Nutanix comenzó a pensar en que podemos proveer una plataforma que administre diferentes motores, Oracle. Esos 7 motores que ven ahí, desde Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres y demás, que hemos ido expandiendo en el tiempo. Y seguiremos expandiendo más motores a esa plataforma para gestionar de una manera eficaz, apalancado en la hiperconvergencia, apalancado en las capacidades que la plataforma Nutanix le va a dar a esas bases de datos, poder automatizar la administración de las mismas. Poder automatizar desde el punto de vista de un aprovisionamiento simple, sencillo, que el parchado no sea a la medianoche esperando que las cosas funcionen y que no sea algo que dependa de que si yo hice todos los procedimientos, todos los pasos para parchar, sino que sea un proceso automatizado, igual que la actualización, o que un clonado de una base de datos no me cueste lo que tiene la base de datos, que si yo clono una base de datos de 3 teras no me cueste 3 teras de almacenamiento, sino me cueste 0 al momento de hacer ese clon, que ese clon, el refrescado de la información se haga de forma automatizada, inclusive que ese clon se destruya al cabo del tiempo de forma automática y yo no tenga que andar pensando en que es que construir un clon y será que lo siguen usando. Si a mí me piden un clon y me dicen ese clon es para hacer unas pruebas y las pruebas terminan en 15 días, yo puedo programar que el clon se destruya en 30 días automáticamente, que los backups se realizan de forma automatizada. Un database as a service. Eso es lo que construí, lo que desarrollé a través de mi plataforma. La plataforma de hiperconvergencia apalancando servicios. Y uno de los servicios es para bases de datos. Múltiples otros servicios tengo, pero este es fundamental y que le permita ejecutarlo en cualquier lado. Si usted tiene un clúster corriendo en AWS, un Azure, o en premisas, la operación sea exactamente la misma, aunque usted pueda usar los dos componentes, que pueda usar e implementar una base de datos que tenga una porción corriendo en sus premisas y la alta disponibilidad o el nodo adicional de esa base de datos esté corriendo en nube pública, lo podemos llevar a cabo de forma nativa a través de nuestra plataforma. Es lo que desarrollamos, una plataforma. ¿Cómo llamamos a la plataforma? ERA. Esa solución, ERA, busca generar o crear un servicio de database as a service para automatizar los procesos tradicionales de los administradores, de los DBMs, el sufrimiento que tiene todo DBM de administrar las plataformas de forma eficiente, rápida, ágil, ayudarlo a optimizar. Que esa misma capacidad que ofrecimos, que cuando construimos la hiperconvergencia y ese primer concepto, esa simplicidad, lo llevemos también a la base de datos, que le permita al administrador definir procesos estándares para la construcción y la provisión de las máquinas de bases de datos como tal, que ese deployment esté ajustado a mejores prácticas para usar la plataforma de forma óptima y adecuada, que le permite utilizar múltiples clústeres para tener una mayor disponibilidad en la operación o inclusive que le permite extender esas mismas capacidades hacia la nube pública. Es lo que vamos a ofrecer con ERA, es lo que durante vayamos por los 3 años desarrollando una plataforma de database as a service enfocada en eso, en ayudar a simplificar la operación. Tenemos 7 motores hoy en día. Cuando arrancamos hace cerca ya de 3 años atrás, arrancamos con los motores más frecuentes, que fueron Oracle y el Microsoft SQL Server, y a lo largo del tiempo hemos ido incorporando otros motores para hacer esta plataforma más abierta y más capaz de administrar más cosas y más motores como tal. Y los 4 aspectos fundamentales donde nos enfocamos: el provisionamiento, un aprovisionamiento estandarizado, el manejo de las copias, los clones, el refrescado de clones, el manejo del ciclo de vida, el parchado, el upgrade de esa base de datos y la protección de la misma. En esos 4 aspectos enfocamos esta herramienta. Y voy a comenzar aquí a mostrarles la plataforma como tal. ¿Dónde está? Nuestra plataforma
de gestión para ERA. Esto es ERA. ERA es un motor, un gestor de bases de datos, a través del cual yo voy a poder gestionar diferentes, de la misma manera, de la misma entorno, voy a poder gestionar bases de datos de diferentes motores. Los 7 motores que les mostré anteriormente. Esos motores pueden residir en clústeres locales, en sus premisas, o en un clúster corriendo en su nube pública. No hay ninguna diferencia. A través de ese motor, el administrador tiene la capacidad de incorporar infraestructura. Aquí yo tengo 2 clústeres, 2 data centers distintos corriendo esa infraestructura de esas bases de datos. Y a través de esos clústeres que me proveen la capacidad para correr esas bases de datos, yo voy a gestionar diferentes bases de datos. Tengo 3 bases de datos Oracle, tengo una Postgres, tengo un par de clones de esa Postgres, tengo 3 bases de datos SQL, María, MySQL, HANA, no tengo Mongo. Entonces tengo diferentes motores y voy a gestionar desde una única plataforma toda su operación de esas bases de datos. Entonces, el primer punto, el aprovisionamiento. Con la plataforma queremos ofrecer una forma estándar de aprovisionar, pero antes de aprovisionar les quiero mostrar el administrador, el que gestiona las bases de datos, el DBM, el DBA, va a tener la capacidad de crear SLAs. ¿Cómo yo voy a proteger las bases de datos? Hacer una creación de SLAs en términos de cuánto tiempo voy a proteger, cuánto tiempo voy a mantener esos logs que voy a estar recolectando en las bases de datos, cuántos snapshots, cuántas copias voy a tener diarias, mensuales, semanales y hasta inclusive cada cuarto, cuántas copias, cuántos snapshots voy a mantener de esa base. Entonces, definir los SLAs con los que yo quiero proteger la infraestructura, definir los profiles, lo que nosotros denominamos profiles, en cuanto a recursos de software. La plantilla con la que yo voy a implementar la base de datos, la plantilla del sistema operativo, la plantilla del motor en sí mismo de la base de datos. Aquí tengo, por ejemplo, una plantilla que arrancó en un Service Pack 1 de 2016, de Microsoft SQL 2016, y le fue entregando los parches y fue creando, generando nuevas plantillas para que cuando yo haga la implementación de una base de datos pueda ejecutarla con base en cualquiera de estos sabores que tengo de la base de datos en algún momento. También la capacidad de que esos perfiles de software, de los diferentes motores, que yo pueda definir los perfiles de cómo aprovisiono, los perfiles de cómputo, cuántas vCPUs, cuánta memoria le voy a dar a una máquina virtual cuando la construya, cómo hacer los temas de cómputo, cómo es la conectividad, en cuál red la voy a colocar, en cuál VLAN, todo eso, definirlo a través de la misma plataforma, el administrador de la base de datos, el DBM, el DBA, gestionando los diferentes parámetros de cómo se va a hacer la implementación de la base de datos del motor en particular como tal, inclusive integrado a un directorio activo que se tenga dentro de su organización como tal. Entonces, definir SLA, definir los perfiles, y cuando yo hablo de aprovisionamiento, hablo de que voy a ofrecer una plataforma que de forma integral use la hiperconvergencia, pero que yo no me tenga que entender con esa infraestructura para cuando voy a hacer el aprovisionamiento. En cualquiera de los motores va a ser la misma situación. Si yo voy a hacer un aprovisionamiento de una base de datos, aquí voy a hacer un aprovisionamiento de una base de datos SQL, él va a construir desde la máquina virtual, desde el concepto de construir ese servidor, la máquina virtual, instalar el sistema operativo. Y luego de que instale el sistema operativo, instalar el motor de base de datos, el SQL en este caso, instalarlo sobre esa máquina y entregarme lista ya todo el proceso. Entonces, un proceso muy rápido desde el punto de vista de voy a llamar a la máquina como tal, dónde la quiero construir, en cuál de los clústeres, en cuál de los data centers que tengo autorizado crear, voy a construir esa máquina virtual, cuál va a ser el profile de cómputo que voy a usar, de software que voy a utilizar,
en cuál sabor yo que necesito implementar la base de datos o ese motor o esa VM la necesito implementar con el Service Pack 1 CO15, el Community Pass 15, con recursos estándar, lo que esté definido en ese profile, en la red que esté definida dentro de ese data center, si la quiero juntar al dominio o no la quiero juntar, si la quiero pegar al dominio, a cuál dominio la quiero pegar, cuál va a ser el password del administrador local. Y dependiendo de la base de datos, pues habrá más o menos parámetros como tal para llenar. Cómo se va a llamar la instancia, si uso la instancia por defecto de MSQL Server o necesito crear una instancia distinta, poder llevarlo a cabo, cómo son los parámetros de la base de datos también, la autenticación, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a llamar la base de datos que va a estar allá metida. Entonces, cuando instale el motor de base de datos, Bueno, Ezequiel, sí, muy sí. interesante, de verdad, la información. Aló, no, se cortó. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aló, Aló, aló. ¿me ¿Alguien tiene escuchan? alguna pregunta? Sí, sí. Sí, qué pena, Ezequiel. No, te interrumpía para invitar a nuestros asistentes y a la audiencia a que puedan hacer las preguntas que tengan del caso, ya sea abrir sus micrófonos o por el chat. Vamos a estar muy pendientes con Ezequiel de responderlas, ¿vale? Es el aprovisionamiento. Primera fase, el SLA que usted le quiere agregar y un time machine. Un time machine es cómo la voy a proteger, como les contaba, el SLA que usted tenga acordado para esa base de datos como tal. Listo. Esto va y lo hace y ya un aprovisionamiento. Aquí están todas las operaciones que he realizado en el pasado, digamos en los últimos 5 días, quiero ver. Un aprovisionamiento. Entonces, un aprovisionamiento de una base de datos, a ver, por aquí tengo cualquiera de estos. Un aprovisionamiento de una base de datos. Esta vez una base de datos SQL en alta disponibilidad, una Validity Group que tenía 3 máquinas, 48 minutos. En 48 minutos él construyó los servidores que conformaban ese Validity Group. En 48 minutos él instaló sobre cada uno de ellos el sistema operativo, hizo el clúster de Windows, instaló el motor, creó la Validity Group y me entregó ya un clúster, una Validity Group, una base de datos ya lista. ¿Dónde está? Un clúster de SQL listo en 48 minutos. Aquí está haciendo el aprovisionamiento de la que acabamos de mandar a construir. Entonces, todo un aprovisionamiento de un motor de SQL desde la máquina hasta el motor, listo, implementado sobre la plataforma y de forma automatizada, y yo lo mando y el señor va allá y si algún parámetro no funcionó, pues no funcionará, pero en términos de operación, esto es automatización de ese aprovisionamiento. Automatización también del manejo de copias. Cuando usted necesita un clon de una base de datos, pues la primera cosa que se le en la cabeza de uno es dónde meto el almacenamiento de esa base de datos. ¿Cuánto tiene esa base de datos? Entonces, el Time Machine es un concepto que construimos para, uno, hacer backups, snapshot de la base de datos. Dos, permitirle el manejo del clonado y el refrescado de esa data de ese clon de una manera automatizada. Y hacer pues más eficiente en términos de operación ese clon, las copias. Y le voy mostrando. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Aló? Entonces, el Time Machine, dependiendo del SLA que yo tenga definido, pues puedo tener SLAs que estén corriendo cada hora, media hora, depende de cómo sea lo que yo haya definido. Voy a coger por aquí esta, puede ser una, dos. ¿Dónde está? MSSQL. Este es un time machine que está corriendo contra una base de datos que está corriendo en una máquina, está corriendo desde el día domingo, lleva ejecutando y haciendo snapshot en la frecuencia definida por el SLA, todo esto. Yo puedo generar acciones como crear un nuevo clon.
Y el clon puedo generarlo en alta disponibilidad o una simple base de datos, donde ese clon puedo escoger de cuándo quiero hacer ese clon. Lo quiero hacer del domingo, lo quiero hacer del día lunes, a una hora determinada en el tiempo o de un snapshot que esté tomando en el momento. Puedo escoger de dónde quiero hacer ese clon. Este clon pues va a construirme un nuevo servidor, una nueva máquina virtual, se va a llamar. ¿Y qué recursos va a consumir ese clon en cuanto a cómputo, en cuanto a la red donde en cuál red lo voy a poner? El password que le quiero dar aquí al administrador de Windows, cuando ingrese, cuando me construya el clon. Y aquí, ¿cómo se va a llamar la base de datos? Si la quiero renombrar dentro del clon. Cada cuánto quiero refrescar los datos de ese clon automatizado. O sea, no es un script que yo esté haciendo, sino cada cuánto, no, yo quiero refrescar los datos cada 2 días a ese clon, me le refrescan los datos. Y también, como me dijeron que era para 20 días, pues a los 30 días elimino. Chao, listo. Ya, vaya y haga esa tarea, coja el clon, coja la máquina, clónala. Entonces aquí entre las tareas igual. Aquí por ahí debe haber una tarea de refrescar clon. Aquí ya vi una revisión. A ver, 5 días. Quiero ver cuánto se demora una tarea de crear un clon. Aquí clono una base de datos MariaDB, aquí una MySQL, aquí una MSQL. 17 minutos. En 17 minutos usted tiene aproximadamente, digamos, 20 minutos. Usted tiene una máquina independiente, clonada, con el motor de base de datos, todo listo para ser entregado a producción. Eso es agilidad en la operación. Eso es lo que traemos cuando preveemos mal. Pero también, además de esa capacidad de clonado, pues está el cómo protejo yo la información. Entonces, el Time Machine también está enfocado en ayudarme a definir cómo protejo. El SLA, como yo protejo, por acá, dependiendo de en qué nivel de protección, bronce, silver, quiero darle protección a la base de datos. Y si ya lo ya definí, entonces, ¿dónde también puedo llegar a tener? ¿Cómo estoy protegiendo? Estoy protegiendo en el data center B, no, pero es que yo quisiera que esta base de datos también se protegiera en data center A. Entonces yo aquí rápidamente en data center A y en data center A pongo el SLA bronce. Ya. De pronto menos frecuente, pero los snapshots también llévelos a ese otro data center, a ese otro clúster para hacer protección. Y también a través del Time Machine, pues yo puedo darle las instrucciones al sistema para que él haga cualquiera de estas, una restauración. Snapshots, tomar más snapshots, crear otro clon, pausar la protección como tal. Entonces, hacer restauración de la base de datos. Entonces, todo esto a través del concepto de Time Machine, que es el que se encarga de hacer esa copia. Entonces, la protección también está enfocada a través de ese Time Machine, donde la quiero proteger, la toma de snapshots de forma automática, hasta donde los quiero llevar y la restauración de las bases de datos. El manejo del ciclo de vida, el parchado de las bases de datos, que es otro dolor de cabeza que todos los DBA se enfrentan constantemente. A través de profiles de software, el administrador va a poder crear, entregarle al sistema la plantilla, el patch de software, entregarle el parche de MySQL o el Golden Image de una Oracle o todo esto ya parchado y él va a hacer el proceso automatizado para después coger la máquina, construir el clon, construir el patch, perdón, y después él tomar una de las máquinas, digamos, aquí una de las SQL, ¿dónde están mis SQL?
Por ejemplo, aquí está. Y el llevar a cabo el proceso, cuando yo publico el parche, entonces los servidores son susceptibles de actualización y demás, entonces actualización disponible. La plataforma va a decir, bueno, esta máquina, esta base de datos, esta máquina con la base de datos que tenía dentro es susceptible de ser actualizada. Y le dice, bueno, ¿dónde? ¿A qué parche lo quiero llevar? A un Service Pack 2, a un CU15. Entonces, dependiendo de cómo esté implementada la base de datos, en el nivel en que esté, pues yo ya puedo comenzar a hacer el aprovisionamiento y pues simplemente cuando yo digo, bueno, lo quiero llevar a Service Pack 2, puedo programar, hacer comandos post, es la cosa. Ahora o más tarde llevarlo a cabo. Esa actualización no es viable. Esta actualización sí será viable. Aquí pide que le confirme MySQL 02. La quiero llevar a cabo el sábado a las, no sé, 7 de la noche por ahí. Hágame, arranque a hacer la utilización. Y la dejo programada para que el sistema, el mismo, automáticamente arranque el proceso de utilización de la base de datos. Y el proceso de utilización de la base de datos es lo más simplificado posible, buscando disminuir el tiempo de ese parchado de esa operación. ¿Y qué es lo que hace? Él toma la base de datos original, toma el clon original, toma la VM original, la copia, a ver si siga trabajando, yo hago un parchado aquí y después lo que hago es un switch de esa base de datos ya parchada de ese shadow clone, porque realmente no es un clon que construya físicamente, sino un shadow clone donde reemplaza la metadata de la máquina original, pero ya parchada. Entonces él hace todo el proceso. Y si se dieron cuenta, pues uno puede correr alguna serie de comandos post para efectos de poder ejecutar la operación como tal. Entonces, esto facilita, o esto lo que busca es automatizar ese ciclo de parchado, ese ciclo de vida que los administradores de base de datos constantemente enfrentan y soportan como tal. Entonces, pasar de procesos de cuando se pide la base de datos a simplificarlo de esta manera, simplificar la operación donde la agilidad se ve incrementada, donde el grupo de base de datos va a poder entregar mucho más rápido y mucho más ágilmente, donde el valor de Nutanix para las bases de datos pues va a ser enfocado en el tiempo de entrega, la agilidad, en maximizar la operación, maximizar el tiempo en que las bases de datos, o sea, estadísticamente nuestros clientes han encontrado que se reducen en un 97%, por ejemplo, el tema de caídas no planeadas o disrupciones a la operación. Este tipo de operación como tal se le va a facilitar hacer eso, o que usted pueda entregar en clientes que están utilizando ese tipo de soluciones para desarrollo y para testeo hasta 10 veces más rápido entregar la base de datos de lo que lo hace tradicionalmente, o temas de inversión y TCO, reducir el TCO de la operación tiene un 60% estadísticamente comprobado en nuestros clientes. Estudios están publicados, hechos por IDC y por diferentes evaluadores de mercado muestran el valor de Nutanix para las operaciones y más para las operaciones de bases de datos, donde lo que buscamos es simplificar la operación de las bases de datos, entregar de acuerdo a las necesidades, el crecimiento de la base de datos, el crecimiento de la operación, hacer un esquema distribuido, el crecimiento de la base de datos es mucho más simplificado, el que el negocio esté corriendo la mayor parte del tiempo y no estar pensando en cajas, sino pensando más bien en lo que es la infraestructura como tal. A eso es a lo que buscamos como tal, entregar a través de ERA para ustedes. No sé si tengan preguntas, quieren profundizar algo más. Sí, en el chat tenemos dos preguntitas, Ezequiel. Ajá. La primera A es ver, de John Johnny Restrepo y nos sí. dice, ahí se pudo ver la resistencia a nivel de aplicación, pero ¿cómo sería a nivel de sitio? A nivel de sitio a través de, cuando yo le digo a la plataforma, cuando yo a través del Time Machine llevo el backup o los snapshots, lo
llevo a diferentes data centers. Aquí estoy llevando, cuando hago las copias, lo estoy llevando hacia un solo data center. Yo autónomamente, a través de la plataforma, puedo decir que también lo quiero llevar hacia otro clúster, hacia otro data center, donde tengo otro clúster funcionando en Nutanix, y allá quiero proteger esa base de datos, quiero proteger ese motor, también allá al otro lado, de tal manera que si yo me quiero recuperar en algún momento, pueda hacer la recuperación también basado en la copia que tengo al otro lado. O pueda restaurar la base de datos, pueda restaurar ese snapshot, lo pueda restaurar en el otro data center al otro lado. Es multicluster y el clúster los clústeres pueden estar ubicados en sitios distintos como tal a efectos de proveer esa alta disponibilidad. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta del señor Leopoldo González. Dice, muy interesante. Una pregunta. Normalmente las bases Oracle las manejamos en servidores físicos por tema de licenciamiento. En nuestro caso en Linux, ¿se podrán administrar con ERA o necesariamente tiene que manejarse virtualización o plataformas hiperconvergentes? En este momento del tiempo, la respuesta es, son bases de datos apalancadas y corriendo sobre plataforma Nutanix, una plataforma hiperconvergente. Podemos hacer ejercicios buscando optimizar y virtualizar esas bases de datos y optimizar el tema del licenciamiento. Pero no le va a hacer una promesa de que yo le ayude a reducir licenciamiento, porque Oracle, su licenciamiento depende de cómo sea el esquema que yo tengo. Si yo lo tengo por pastillas, por socket, o lo tengo por cores. Entonces, si lo tengo por cores, Oracle a mí me cobra, así yo tenga la capacidad, tengo una funcionalidad en mi infraestructura hiperconvergente Nutanix se llama la afinidad. Yo puedo decir, mire, una máquina virtual únicamente puede correr en uno de estos. Si tengo un clúster de 10 nodos, usted puede correr únicamente en estos dos. Pero Oracle no acepta ese tipo de funcionalidad. Es decir, si usted tiene 10 nodos, me paga por los 10 nodos, por los cores de los 10 nodos. Eso es una premisa de Oracle y Oracle siempre ha manejado su licenciamiento de esa manera. Si tengo sockets, me paga por todos los sockets que usted tenga en los 10 nodos. Entonces buscamos tener clusters optimizados en ese tema de licenciamiento. Y esa optimización, ¿por qué pasa? Pasa por tener pocos cores, pero hay mucho procesamiento. O sea, hoy en día, en la nueva generación, mucho más. Tenemos ya procesadores de 8 cores con 3.8, 3.9 GHz, que eso perfectamente es equivalente a lo que hace unos años atrás era una máquina donde en un socket tenía 12, 24 cores. O sea, eso ha mostrado la optimización de esa infraestructura. Entonces yo puedo construir clústeres dedicados a administrar bases de datos, inclusive ¿no? Mecanismos de all flash, totalmente all flash, pero dedicados a eso, a gestionar bases de datos. Y esos clústeres son pequeños en temas de cantidad de cores o cantidad de pastillas que tengan implementadas, y eso me permite utilizar este tipo de plataformas. Pero yo no le voy a decir que le voy a optimizar la cantidad de licenciamiento, porque Oracle tiene su esquema propio diseñado para, para bases de datos, ya sea en premisas, en bare metals o en virtualización, ya tiene unos esquemas totalmente definidos para cualquiera, sea cualquier virtualizador, porque ERA funciona sobre si usted tiene hiperconvergencia basada en Nutanix o si tiene hiperconvergencia basada también en un hipervisor como SX, funciona en cualquiera de los dos hipervisores como tal. Y en cualquiera de ellos vamos a tener la misma situación. Ahora, cuando me dice, usted me paga por el clúster. Entonces, lo que buscamos es optimizar el clúster. Entonces, un clúster enfocado y diseñado para reducir el licenciamiento de Oracle como tal, más poderoso. Listo, Ezequiel, muchas gracias. Tenemos aquí otras dos preguntitas más. Sí. Jaime Daza nos dice, ¿tiene que manejarse las bases de datos sobre la infraestructura hiperconvergente? No sé si es la misma pregunta que hicieron Sí, ahorita. sí, tienes que manejarse sobre infraestructura hiperconvergente Nutanix. ERA está diseñado para correr sobre infraestructura Nutanix. O sea, sobre una plataforma, sobre un clúster corriendo hiperconvergencia Nutanix. Puede ser el hipervisor ESX o puede ser el hipervisor nativo AHV, cualquiera de las dos, pero sobre plataforma hiperconvergente Nutanix. Hasta hoy es así. Que haya una visión de sacarlo ahí, sí, pero en este instante, hoy, es así.
Listo, mira, tenemos una pregunta también acá de Oscar. Nos dice, ¿el software ERA se despliega bajo qué infraestructura? Cloud públicas, infraestructuras on-premise, es un IaaS. Se implementa, Era es una máquina virtual, o sea, Era se puede implementar en alta disponibilidad. Aquí yo lo tengo implementado sobre un clúster Nutanix y en uno de esos dos data centers lo tengo implementado. Es una máquina virtual corriendo sobre infraestructura Nutanix. En este caso yo tengo esos dos clústeres corriendo con virtualización nativa HB, puede estar corriendo con virtualización ESX, como le dije. Y aquí tengo una base de datos, tengo una máquina virtual que está corriendo. Esta máquina virtual yo la puedo tener duplicada a efectos de alta disponibilidad. Puedo tener corriendo un clúster de ERA de dos máquinas virtuales corriendo en dos sitios distintos a efectos de que el servicio siempre esté disponible. Entonces, yo puedo tener, o lo que tengo, este servicio de ERA, por el cual me dieron navegar, donde tengo este motor, por detrás, es un servicio prestado por una base, por una máquina virtual. La llamo ERA para efectos de multimedia, pero y eso es todo, o sea, es una solución construida, apalancada en la infraestructura de Nutanix, que se engancha a la hiperconvergencia de Nutanix y administra todos los recursos como cualquier gestor, pero entendiendo cómo es la plataforma. Cosas como lo siguiente, ustedes ven acá que yo tengo 11 clones y aquí me está diciendo, mire, yo estoy ahorrando 1.8 veces la infraestructura por efecto de las máquinas que he clonado y demás, yo me estoy ahorrando todo ese espacio. Tradicionalmente, si usted construye un clon de una base de datos, usted tiene que ir y darle espacio físico tal cual la máquina original, tal cual el clon, el motor original. En esta plataforma, cuando yo construyo un clon, el clon me consume cero en espacio. ¿Por qué? Porque ERA manda a construir ese clon basado en las propiedades de hiperconvergencia que Nutanix ofrece. Y la hiperconvergencia en Nutanix, los snapshots cuestan cero en almacenamiento. ¿Y por qué cuestan cero? Porque lo que hacen es puro manejo de metadata. Entonces él me construye una nueva máquina que es una copia de la original y esa nueva máquina tiene exactamente la misma información del otro lado y la puedo construir en 14, 15 minutos por efecto de que lo que hace es una construcción de una máquina que apunta a los mismos bloques de información que tiene la máquina original. Entonces, en ese sentido, el ahorro de espacio, este ahorro de espacio es muy significativo desde el punto de vista de que ERA entiende sobre qué está funcionando. Estoy funcionando sobre una arquitectura hiperconvergente. Y esa arquitectura hiperconvergente de Nutanix, la forma como construye el clon es un manejo de metadata. Y como está integrado con esa plataforma, ERA se integra en la plataforma cuando yo le doy acceso al clúster, cuando yo defino el clúster dentro de ERA, le doy la información de ese clúster para que él pueda ir a utilizar los recursos de ese clúster como tal. Los contenedores, todo lo que yo tenga ahí, lo puede ir a utilizar fácilmente. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, que es una solución, sí, por detrás es una máquina virtual que usa los recursos de hiperconvergencia de la manera más óptima y que cuando aprovisiona una base de datos, lo hace bajo los conceptos de esa plataforma. Que no es que me implemente una base de datos con un disco, no. Sabemos que cuando tenemos hiperconvergencia, sabemos que una plataforma, la mejor manera de implementar una base de datos no es con un disco, es con múltiples discos. Y distribuir en esos discos las operaciones de load, temporales, los bin, la data, todo distribuirlo de manera que cuando la máquina esté operando, cuando el motor esté operando, tenga el mayor throughput hacia el almacenamiento y eso lo haga lo más eficiente posible. Entonces, ERA entiende toda esa conveniencia, toda esa infraestructura de abajo la entiende, me la hace invisible. ERA me implementa la base de datos, concibiendo la mejor práctica para ese motor sobre la arquitectura Nutanix, aplicando mejores prácticas. Listo, perfecto. Creo que tenemos otra pregunta y nos dice Luis Eduardo, Nutanix tiene herramientas de migración de VMware, me imagino, de otras plataformas VMware o Hyper-V. Sí, Nutanix ofrece una plataforma, a ver, permíteme, nosotros tenemos como parte de la plataforma Nutanix, ya es algo que desarrollamos hace muchos años atrás,
tenemos una solución, tenemos un servicio que llamamos Move. Y ese servicio de Move es el encargado de ayudarme a migrar máquinas de otras plataformas, inclusive de la nube pública, hacia infraestructura Nutanix. O sea, es un servicio. Detrás de este servicio también hay una máquina virtual corriendo, donde yo puedo tener entornos de VMware o AWS para hacer planes de migración y de forma automatizada yo construir un esquema de traerme las máquinas. Un plan de migración consiste fundamentalmente en de dónde a dónde yo me quiero traer una máquina por allá, no sé, tengo AWS, me la quiero traer a uno de mis clusters que tengo por acá y quiero guardar eso, no sé, aquí en este contenedor como tal de información. Y me dice, mira, ya hay esta máquina, entonces venga y yo me traigo esa máquina, o sea, y planeo, o sea, hago todo un plan de operación de cómo esa máquina me la voy a traer, cuándo me la voy a traer, cuándo el cubover de la máquina, entonces cómo hace la conversión de red de allá a dónde la voy a traer, hago una preparación de la máquina y es que le instalo a esa máquina la Virtio para efectos de los drivers, para cuando arranque aquí en plataforma Nutanix, eso opere correctamente. Entonces aquí hago todo ese manejo como tal, de esa creación de ese plan de migración para automatizar eso. Y él lo que va a hacer es, si yo le digo que la haga el domingo, entonces el de aquí al domingo se va a traer la máquina, la va a copiar, se va a ir trayendo los cambios, y el día domingo, cuando llegue la hora, entonces él la va a apagar al otro lado, la va a desconectar y aquí la va a prender y va a hacer todo ese proceso automatizado. Eso es lo que hace esa plataforma o lo que hace ese servicio de Move. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ezequiel. Me correspondió a mí hacer el cierre, esta parte. Para quienes no me conocen, soy Catherine Bautista, lidero las líneas en desarrollo en controles empresariales, 5 unidades bajo mi responsabilidad, dentro de las cuales está Nutanix. Todos los clientes que nos han acompañado, muchas gracias por estar con nosotros.